Hasta tanto, el Poder Legislativo establezca de qué manera se va a financiar ese gasto, porque asegura el gobierno no están los recursos disponibles. Mariela Peña es presidenta de la Asociación Civil Incluime Santa Fe y abogada especializada en discapacidad. Doctora, Guillermo Sisman le habla en el ET8 de Rosario. ¿Cómo anda? Buen día. Hola Guillermo, buenos días, muchas gracias por el contacto. Por favor, usted por atendernos. ¿Cómo han tomado esta promulgación que hizo el Ejecutivo, pero dejando en suspenso legalmente, jurídicamente? ¿Hay algún antecedente? ¿Se ajusta a derecho esto de promulgar una norma, pero dejarla en suspenso su ejecución? No, la verdad que estamos muy preocupados y angustiados nuevamente, una emoción que ya nos ha acompañado durante todo este año, porque verdaderamente estamos ante hechos que no solo son antijurídicos porque son contrarios a la división de poderes que establece nuestra Constitución Nacional, tenemos que pararnos desde ahí para analizar esta situación, sino que simplemente lo que busca es dilatar y no ejecutar una normativa que cumplió en sobremanera los pasos que la Constitución habilita para que una ley sea promulgada. Entonces, encontrarnos con este decreto el día de ayer a las 12 de la noche, porque 00 estamos controlando el boletín oficial continuamente, verdaderamente es una angustia. ¿Cómo imaginan el devenir de esta situación? ¿Se puede hacer algún tipo de impugnación, digamos, en tribunales, planteando que, como usted dice, vulnera la división de poderes? Claramente está, digamos, marcado que el trámite de la sanción de la ley se cumplió a rajatabla, como usted dice, sobremanera. Ley sancionada, vetada por el Ejecutivo, vuelve al Parlamento, mayoría agravada que lo rechaza. Ahora ley promulgada en suspenso. ¿Se puede objetar judicialmente? Sí, verdaderamente esa es una de las instancias que estamos evaluando. Ya hay legisladores que han hecho manifestaciones públicas de la judicialización de esta situación y también de una moción de censura en el propio Congreso, porque ya se aprobó la ley en ambas cámaras, la vetaron, se reinsiste, se rechaza el veto y ahora sacan una promulgación en esas características. Es una tomada de pelo, y justo en la misma semana donde se eliminan las retenciones al campo. Entonces, para los derechos de las personas con discapacidad no hay fondos y le piden al Congreso que le diga de dónde financiar, pero en la misma semana sacan otra resolución en la cual le quitan las retenciones. Y esto no es una pelea con el campo, no es que estamos en contra del campo, sino que decimos, ¿cómo puede ser que un mismo gobierno, por un lado, elimina retenciones y recursos y después nos dice que no hay recursos para financiar el derecho a la vida? Porque acá lo que estamos hablando es que las personas con discapacidad no están accediendo a los tratamientos médicos de alto costo, no están accediendo a los medicamentos, no están accediendo a las terapias. Estamos hablando del derecho a la vida y a la salud versus otros derechos que ellos están priorizando como importantes. Entiendo perfectamente el espíritu de su razonamiento, es decir, no es enfrentar al campo, pero demuestra que cuando hay voluntad política, una norma se puede aplicar reasignando partidas, digamos. Me parece que ese es el espíritu de la idea, ¿no? No, exactamente, esa es la idea, y también lo que nos llama la atención del decreto que sale es que nombra un montón de sumas de dinero y hace toda una reestigmatización de las personas con discapacidad, como diciendo, bueno, ustedes valen tantos billones de pesos, porque utilizan hasta esa cifra, y en realidad estamos hablando del derecho a la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, que tienen derecho a vivir en igualdad de condiciones que nosotros. En esos términos plantea la ley promulgada dejada en suspenso, digamos, lo cuantifica, lo plantea en pesos contante y sonante, y como usted dice, pone, digamos, al discapacitado casi en un lugar de alguien que le está sacando recursos al erario público. Sí, y mucha gente cuando accede a eso o cuando los medios de comunicación hacen un recorte solo meramente presupuestario, no dejan de ver que, por ejemplo, un tratamiento de alto costo de medicación sale $2 millones para un niño. Entonces, no es que se le están despilfarrando los recursos y que cuando hablamos de billones de pesos en esa resolución es porque hay un negocio o porque hay un curro, como ellos dicen, sino porque verdaderamente la atención de las personas con discapacidad es muy costosa, porque en muchos casos son medicamentos de investigación. Perdón, doctora, $2 millones puede salir un tratamiento durante toda una vida, digamos, en un momento determinado. Ese costo que es imposible de afrontar para un hogar promedio. ¿Es un tratamiento con qué efecto temporal, por ejemplo? Bueno, ese es un tratamiento que se aplica una sola vez para toda la vida, que se utiliza para los niños que recién nacen, que tienen AME, atrofia muscular espinal, una patología que sin ese medicamento es mortal. Estamos hablando que un niño AME tipo 1, si no recibe la medicación a tiempo, es de riesgo de vida.
Y imagínate que no hay, son los medicamentos que en su momento Santi Maratea hizo las donaciones y que se hicieron las campañas. No hay manera que ninguno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas de este país, podamos afrontar una compra de ese estilo. Ahí es donde necesitamos al Estado firme, ahí es donde necesitamos que haya partida presupuestaria. Y ese es un ejemplo de una patología y de un tratamiento. Total. Usted me decía, mientras tanto, mientras se da este debate político, jurídico, constitucional, las partidas no se van ajustando. Hoy por hoy, digamos, las prestaciones están realmente muy complicadas o por momentos se plantea para generar, digamos, algún grado de espectacularidad en la opinión pública. Sí, verdaderamente no, están complicadas y lo que nosotros planteamos es que el prestador, sí, quien brinda servicio es un trabajador al igual que otro que tiene su familia, que tiene que pagar un montón de compromisos mensuales, que está sufriendo el ajuste que estamos viviendo todos, pero encima hay un ataque directo a su actividad profesional. Entonces, primero hay que entender esto. Después siempre se le pide al prestador de personas con discapacidad como que tenga mayor empatía. Es como que los que se dedican a estas áreas somos muy empáticos. Pero con la empatía no se paga la luz, con la empatía no se llena la heladera. Entonces, llega un punto que se empieza a atomizar el sistema, porque cada uno también tiene que mirar a su propia realidad, y que eso que genera un detrimento de las prestaciones, porque antes iban 5 días, por ejemplo, y el transportador solo puede pasar 3 porque no puede cargar combustible, o el kinesiólogo baja la cantidad de minutos de la sesión para poder atender más pacientes. O sea, termina generando un detrimento en la calidad de la prestación. Total. ¿Qué siente cuando lo escucha el presidente o cuando repostea, digamos, replica en redes mensajes muy agresivos, estigmatizantes, cuando se le agarra con chiquitos como Ian, que dicen que están, Ian Moche creo que era el nombre, ¿no? Sí, Ian Moche. Que cuando dice que está politizado, que hay curro, usted lo mencionaba hace un ratito como parte de los argumentos, pero ¿qué sienten ustedes de ese lugar donde están hoy luchando, bregando por derechos? Cuando escuchan al presidente, a su equipo, a todo el área de... ¿Qué sienten en lo más profundo de su interior? La verdad que primero sentimos bronca y angustia, pero también sentimos miedo, porque si el Estado, que es el que nos debe cuidar, nos estigmatiza, nos trata que a todos los que trabajamos en esta temática somos delincuentes, tenemos miedo a esa persecución que hay. Ian es un nene de 12 años que simplemente contó una realidad que se terminó confirmando, porque Spagnuolo, el que le dijo lo que le dijo, es el que estaba con las coimas de los medicamentos y lo terminaron echando. Entonces, hoy lo que Ian dijo hace unos meses adquiere otra mirada, pero mientras tanto un chico de 12 años fue estigmatizado, su familia fue perseguida, porque cuando el presidente revalida estos discursos de odio, hay un montón de gente que los multiplica sin conocer la realidad y que verdaderamente uno siente una persecución. Entonces, por un lado, sí es una angustia y es una bronca e impotencia por lo que se genera, pero el otro, hay un miedo de decir, che, ¿quién sale a hablar? ¿Quién pone la cara? Perdón, Mariela, y eso que usted me dice, el presidente replica esos mensajes, estigmatiza y una parte de la opinión pública lo toma. ¿Se siente esto en el día a día? ¿Hay una parte de la población que dice, hay curro, ustedes están, digamos, usufructuando recursos públicos? ¿Eso se nota en una parte de la población o la mayoría se da cuenta de que acá hay un colectivo damnificado, perjudicado, que necesita un acompañamiento estatal porque no se puede pagar $2 millones de un tratamiento? ¿Qué pasa en el día a día? Mira, hubo un quiebre, veníamos con una situación donde la sociedad revalidaba a partir de que Adorni mostraba una placa de perro que después terminaron reconociendo que era falsa, un montón de situaciones que fueron muy tristes y que la sociedad las compró, pero cuando se destapó esta situación de los audios, esto del 3%, de Karina Milei involucrada, es como que empezaron a darse cuenta que esto que decíamos en enero, nosotros lo venimos denunciando desde principio de año y no éramos personas que queríamos defender un curro, sino que estábamos levantando la mano y diciendo, paren que acá no, o sea, se están llevando la de nuestros niños, niñas, adolescentes con discapacidad. La ley, digamos, si se aplicara tal cual se promulgó y no quedara en suspenso, en lo inmediato, ¿qué implicaría? ¿Un ajuste de las prestaciones? ¿De qué porcentaje? Porque no tengo presente qué marcaba la norma. Sí, en realidad es una actualización retroactiva teniendo en cuenta todo el desfasaje que se generó por la inflación, o sea, estamos hablando de un año de atraso, de que no hay reconocimiento de aumento de aranceles, pero también trae otro tema que es fundamental, que es la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron dadas de baja, realizar una auditoría, pero conforme a derecho, no como se realizó. Para que vos sepas, Guillermo, por ejemplo, en el mes de julio fueron 80.000 las bajas, en agosto ese número subió a 120.000. Y hoy en septiembre son 160.000 personas con discapacidad que perdieron la prestación económica de la pensión no contributiva. ¿De qué estamos hablando? De 160.000 familias que perdieron sus ingresos.
Y meses atrás, cuando las familias te pedían ayuda para poder llegar a fin de mes, hoy nos están llamando a las asociaciones para que los podamos incorporar en los comedores comunitarios porque perdieron lo único que le daba el alimento y no tienen qué comer. Entonces, estamos hablando que por un lado no acceden a los tratamientos de salud y por el otro lado ni siquiera tienen para comer. Esa es la situación del colectivo de personas con discapacidad. Qué crueldad. Qué crueldad. La verdad que es muy triste, es muy difícil, uno está trabajando con una angustia, pero también creemos que es una oportunidad, y esto lo venimos diciendo. Hay que hacer un pacto político y social, donde digamos, bueno, con las personas con discapacidad no, y generemos política pública a corto, mediano y largo plazo. Esas pensiones contributivas que se dieron de baja, 160.000 me dijo, en la acumulada. 160.000. ¿De cuánto es la prestación mensual que brindaba el Estado? 270.000 pesos. Eso es lo que cobraba, y hoy, sin esos 270.000 pesos, no hay familias con discapacidad que no pueden darle de comer. Exactamente, y se están incorporando los comedores comunitarios de las diferentes localidades. En mi caso particular, la semana pasada estuve trabajando en el departamento Vera, en el norte de la provincia, que no es la misma realidad que Santa Fe o Rosario, y te puedo asegurar que es tristísimo lo que está pasando. Personas con discapacidad que nunca recibieron, localidades enteras, como Fortinolmo, Garabato, Cañada Ombú, que nunca llegó una carta de documento, porque como son zonas rurales no las pudieron entregar, y perdieron la pensión. Toda esa población le dieron de baja la pensión. Entonces, estas diferencias territoriales, estas inequidades territoriales, si ya en Santa Fe y Rosario es terrible, imagínate hacia el norte profundo lo que está pasando. Y volviendo al tema del ajuste, del nomenclador, de la prestación, como tendría un efecto retroactivo, que estamos hablando, si se ejecutara la norma, 30% de aumento, un poquito más. Sí, es un poco más. A nosotros nos da un porcentaje más alto, pero bueno, lamentablemente esa norma no se va a ejecutar. Está claro que la respuesta que nosotros estábamos esperando no va a llegar, y va a venir alguna cuestión paliativa, porque obviamente también estamos en un momento electoral, así que yo creo que una respuesta de algún porcentaje va a surgir, pero bueno, no va a ser lo que nos correspondía por ley. De hecho, hoy nos enteramos de un bono para los trabajadores del Garraham, otro sector, digamos, en conflicto, le están dando un bono, pero no es remunerativo, digamos, que ese bono es discrecional y puede ser temporario. ¿Imaginan que por ahí puede venir un poco la respuesta del Ejecutivo? Sí, entendemos que va a venir un poco por ahí, o por algún porcentaje mínimo, como viene dando por paritaria, pero bueno, tampoco hay nada en concreto. Y esto que vos planteás del Garraham, ¿cómo tiene que ver con discapacidad también? Porque todos los niños y niñas del país y adolescentes con discapacidad se atienden en el Garraham, porque los que son poco frecuentes o de alta complejidad, desde las provincias van derivados. O sea que no solo te quedaste sin pensión, no solo no podés acceder a los tratamientos, sino que encima te pusieron en riesgo el hospital que te dio la posibilidad de vivir. Hay un plan sistemático, o sea, no es que nosotros somos perseguidos o tenemos una teoría de conspiración. Está claro que se quiere exterminar todo lo que ellos consideran no productivo. Ellos ven a la persona con discapacidad como un objeto, no como un sujeto de derecho. Escuché un término muy duro, doctora. Exterminar, ¿ustedes ven eso detrás? ¿Subyace para ustedes esa mirada del gobierno? ¿Exterminar lo que no sirve, lo que no es productivo? Yo creo que sí, porque imagínate que atacaron a las personas con discapacidad, atacan a los jubilados, atacan a todo lo que ellos consideran no meritocrático, es decir, aquello que no les puede generar en sus conceptos rentabilidad, porque si no, no se puede entender las políticas públicas que llevan adelante. ¿Cómo se hace para seguir? Estando juntos, nosotros en este tiempo creemos que es fundamental las redes de apoyo, estamos trabajando en conjunto con los movimientos de jubilados y pensionados también, y creemos que es clave el acceso a la información, por eso celebramos que medios como ustedes siempre nos estén acompañando, porque imagínate la angustia que hay en esos hogares, Guillermo, la gente no sabe si el mes que viene cobra porque te enterás cuando vas al cajero. ¿Querés ir a retirar medicamento? No hay. Tenés el turno de Garraham, está suspendido porque no hay atención. O sea, es una angustia continua. Y además uno trata de ponerse en el lugar, pero es imposible porque son realidades muy distintas. Y uno imagina que ya hay, digamos, todo un padecimiento de estar acompañando a un familiar con distintos grados de discapacidad. Eso es una cuestión complicada en el día a día. Si se le suma todo esto, se torna prácticamente imposible. Yo insisto, a mí me parece que el término que más se ajusta a lo que está pasando es de una crueldad tremenda, inconmensurable, porque de un día para el otro hay plata para bajarle impuestos al campo. 7.000 millones de dólares quieren recaudar. Y acá estamos hablando de pensiones no contributivas de 260.000 pesos. Sí. No llega a $200.
No, y lo que nosotros venimos destacando la importancia de poder empezar a trabajar en el fortalecimiento de los equipos de salud mental, porque el agotamiento mental que tenemos en los que estamos en el colectivo, yo ayer lo compartía con un meme que voy a decir, no de nuevo, o sea, es como que cuando celebramos la ley, lo militamos. El veto rechazado, todo, ahora otra vez un palo. Es como que nunca termina, es una espiral de mala noticia y que no termina de cerrar nunca. Yo lamento mucho la situación, ojalá que se encauce. Doctora, muchísimas gracias por el testimonio, por la claridad, por poner en números, en palabras y a disposición siempre, obvio, ¿no? De todo el colectivo de la discapacidad. Gracias de vuelta por estos minutos. Gracias a ustedes. Hablábamos con la doctora Mariela Peña. La doctora es presidenta de la Asociación Civil Incluime Santa Fe, es abogada especializada en discapacidad. Daba cuenta del impacto que tiene la promulgación de la ley de emergencia que votó el Congreso, que el presidente vetó, que el Congreso le rechazó el veto, pero lo dejan en suspenso. No hay plata, es el argumento del gobierno. De un día para el otro le bajan impuestos al campo, para eso sí hay plata. Contaba que hay por lo menos un 30-40% de atraso en las cápitas, en el nomenclador, que le han dado de baja a 160.000 pensiones no contributivas, que en muchos casos del norte la carta de documento no llegó, la intimación para que hagan la auditoría y han perdido 270.000 pesos por mes que recibían para el gasto de un traslado, de un medicamento, de un tratamiento. De eso estamos hablando. De algunos tratamientos que contaba la doctora valen $2 millones para un familiar discapacitado. Hablaba de crueldad, hablaba de tomada de pelo, hablaba de angustia, de agotamiento, de no de nuevo, pero el gobierno siempre tiene alguna novedad adicional para que se sorprendan indignamente los familiares discapacitados. 9:05 ahora en la mañana. ¿Sabías que la presión arterial es un indicador clave de tu salud?